número, medida, pise, es lo que no es, lo que no tiene forma, lo real. Al llegar a esta clase de término, deben ustedes saber entender que cuando digo, es lo que no es, hay que aprehender su honda significación. Una forma sería lo que tenemos en nuestro intelecto, por eso digo, es lo que no es, esa no es el real ser, solo así podemos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. El inmanifestado inevitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en luz en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vida está más allá de lo que podemos entender, mucho más allá de los sefirotes de la Cábala, mucho más allá del silencio y del sonido, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del alma. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada es pues, el aspecto negativo de la luz, la acepción negativa, tomémosla en el sentido de que no es manifestado, de que es oculta tras los velos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros resulta siendo el Malchut, es decir, el aspecto inferior, el absoluto, así como Malchut es la manifestación cósmica en el mundo físico, es el aspecto inferior de todos los 10 sefirotes, así también el anciano de los días con todo y su grandeza, su majestad y señoría, es el Malchut para el absoluto. De esa divinidad incógnita, desconocida que se halla latente en todo lo que es, ha sido, y será, surge en toda la emanación, los inefables, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores de todo el universo, ellos no son sino manifestaciones de la divinidad incógnita y desconocida, el Afnostos Tías. Bien, mis caros hermanos, no olvidemos pues, al Jehová, al Iodeb, cuando habló en esta forma, no quiero referirme en modo alguno al Jehová aquel antropomórfico de la Iglesia de Roma y de Jerusalén, y de todas las gentes dogmáticas en general, no, el Jehová al que me refiero, al que hago alusión, es el Jehová íntimo de cada cual. Es obvio que cada uno de nos trae dentro, su propio Iodeb. Iode es el principio masculino, Ebe es el principio femenino. Iode es nuestro Padre que está en secreto, Ebe es nuestra Madre Divina Kundalini. Jesús de Nazaret rechazó al Jehová aquel antropomórfico de los judíos, a ese Jehová bíblico, al de la ley del talión, al de la venganza. Jesús de Nazaret amó a su Padre que está en secreto y a su Divina Madre Kundalini. Al pie de la cruz le vemos clamando al Padre, vemos al divino Rabí de Galilea crucificado, clamando con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su Divina Madre Kundalini está ahí, ella le asiste en todo, ella es Ra mío, Ram Mantram de fuego, Mantram del Texas. Yo recuerda a los misterios isíacos, lo es el punto céntrico, es el Lingam Yoni. Así pues, es un rechazo definitivamente al dogmático Jehová, a ese que fundamentaba toda su doctrina en la venganza de ojo por ojo y diente por diente. El Jehová auténtico hay que buscarlo íntimamente en cada uno de nosotros. Llevamos más allá de nuestra conciencia al Padre que está en secreto y a la Divina Madre. El espacio abstracto absoluto de donde emanó el ejército de la voz, de donde brotó nuestro Jehová particular, el divino macho hembra, luego pues él está en nuestro altar particular. El ser de nuestro ser, el Dios desconocido ante el cual se prosterna todo el ejército de la voz, la verdad que no tiene nombre, la existencia negativa, aquello que no es y sin embargo es, de donde ha brotado nuestro ser interior. Habíamos sabido que emanó de entre las entrañas del espacio abstracto incondicionado y eterno. Ante todo se hace indispensable que nuestro Padre y Madre interior sean autorrealizados en nosotros. Eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos que cargamos dentro. Veamos que allá en la profundidad de sí mismo está nuestro Padre Madre, nuestro Elohim primordial que ha emanado del Dios desconocido, de la luz inmortal, del espacio abstracto incondicionado y eterno. Él toma forma en nosotros para autorrealizarnos.
Necesitamos la eliminación de los elementos inhumanos, a fin de que Él pueda expresarse a través de nosotros, así como también necesitamos la creación de instrumentos para vehículos capaces, de almacenar, de descubrirlos con su presencia, de protegerlos. Vehículos que den una constitución frágil y sin embargo estática. ¿Qué clase de vehículos serán estos? Estuvimos precisamente sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las gentes creen que ya tienen tales cuerpos. Cuando hablo de todas las gentes me refiero a los pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, pues desafortunadamente son muy pocas las personas que nacen con un cuerpo astral. Si examinamos cuidadosamente a las gentes, vemos que solamente tienen el cuerpo planetario. Ese cuerpo está gobernado por 48 leyes y lo que estoy diciendo está comprobado por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. El elemento masculino proporciona 24 cromosomas para formarse, ignoran las combinaciones los biólogos, el elemento femenino aporta otros 24 cromosomas, sumados nos dan 48, que es el número que se necesita para una célula germinal. Así pues, nuestro cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Es un instrumento maravilloso, desafortunadamente la humanidad solamente posee dicho instrumento. El asiento vital de tal vehículo es el cuerpo vital, el lingam sarira de los teósofos, la condensación biotermoelectromagnética, en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. El bípedo tricerebrado, el animal intelectual solamente posee el sí mismo, el mí mismo, tal yo, tal ego está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente la esencia se halla enfrascada embutida entre los citados elementos y es obvio que se procesa, de acuerdo con su propio condicionamiento, está en un estado desastroso. Sin embargo el cuerpo planetario con un asiento vital, muy dentro lleva el ego, el yo estamos llamados a recubrir con nuestra presencia al divino macho-hembra. A ese que emanó del espacio abstracto absoluto, pero, ¿cómo hacer, cómo proceder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo trabajar? Para que un día nuestro sagrado Elohim pueda ser recubierto por nuestra presencia, ¿de qué manera? Ante todo, debemos empezar por eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Tales elementos, y para que se entienda bien, aclaro, se hallan personificados en las diversas figuras que constituyen el ego, el yo, el sí mismo, con la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tan innumerables los defectos, que si tuviéramos 1000 bocas para hablar no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente. Se hace necesario, urgente, inaplazable eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un elemento inhumano, dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embutida la esencia, que es lo más digno, lo más decente que poseemos. Ante todo se hace urgente comprender, es indispensable hacer conciencia de lo que está sucediendo ahora, en relación con los hechos de nuestra vida diaria, en relación con los demás. Los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nosotros nos hallamos alerta y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto, debe ser comprendido íntegramente, en todos los departamentos de la mente. Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que los hayamos analizado, entonces procedemos a eliminarlos. Podemos comprender por ejemplo el defecto de la ira, y sin embargo continuar en él. Podemos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarlo dentro. Se necesita, repito, eliminarlo. Esto solamente es posible utilizando la fuerza eléctrica sexual. Así pues, durante el Sahaja Maitana, podemos invocar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Le suplicamos elimine, arranque de nos, los defectos descubiertos. Ella procederá usando la lanza ígnea para arrojarlos fuera. Recordemos aquel símbolo maravilloso, donde aparece Jesús el Rabí, dentro del templo de Jerusalén arrojando con el látigo a los mercaderes.
Así también, debemos proceder nosotros, arrojar con el látigo de la voluntad los mercaderes del templo, la ira, la codicia, el orgullo, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Devi Kundalini se encargará de hacerlo, ella empuñará la lanza de Minerva, con la fuerza foática extraordinaria eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro, la conciencia se irá emancipando, liberando, cuando se vaya liberando irá despertando y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, entonces ella resplandecerá abrasadoramente, entonces podremos ver, oír, tocar, palpar, las grandes realidades de los mundos interiores. Necesitamos arrojar del templo a los mercaderes, eso es cuestión de telema, voluntad. Continuando pues hacia adelante el trabajo de preparación es extraordinario, necesitamos realmente trabajar demasiado para poder un día recubrir con nuestra presencia al divino macho hembra, al Elohim interior, que emanó un día de la luz creada, del espacio abstracto absoluto, de lo más profundo. Se necesita la fabricación del cuerpo astral, eliminar el ego es un factor, crear los cuerpos existenciales superiores del ser es un propósito, sacrificarnos, por la humanidad es nuestro deber, con esos tres factores de la revolución de la conciencia, nos capacitamos para poder cristalizar en nuestro interior al Elohim, al Padre Madre, al Jehová particular propio, al Yo debe. En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable órgano cundartiguador, nadie extraía de su cuerpo el sagrado esperma, mas cuando le fue inyectado, al animal intelectual, el abominable órgano cundartiguador entonces, gozó eliminando el sagrado esperma. Si nosotros transmutamos esa materia a energía, podremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Ante todo, hay que comprender diversos procesos alquímicos, les he dicho que para la gran obra con una sola sustancia tenemos. ¿Cuál será esa sustancia? Es el mercurio de la filosofía secreta. ¿Dónde está ese mercurio? Pues bien, es el alma metálica del esperma. Es claro que al no gastar el licor seminal se transmuta en energía y esa energía, es el mercurio de la filosofía secreta, es decir, el alma metálica del esperma. Esa alma metálica está representada por Lucifer. Al citar este personaje no debemos escandalizarnos y no pensemos en un gran arcángel antropomórfico, pues Lucifer es muy individual. Cada uno de nosotros tiene su propio Lucifer particular, individual. Lucifer es uno de los aspectos de nuestro ser interior y es la parte más importante, es, por decirlo así, el doble de nuestro logos interior, el duplicado del tercer logos en nosotros, la sombra de Siva, el archihierofante y archimago, que resplandecía abrasadoramente como arcángel inefable, era un santo Kumara, pero cuando caímos en la generación animal y degeneramos la raíz de nuestro sexo, es uno de los aspectos más importantes de nuestro ser, duplicado de nuestro Dios íntimo, cayó de hecho en las tinieblas y se convirtió en el diablo. Hay tantos diablos en la tierra, cuantos seres humanos. Cada uno de nosotros tiene su propio diablo, y este diablo particular en cada uno de nos, es negro como el carbón, y exhala por órgano cundartiguador al foat negativo, el carbón de la fatalidad, el fuego luciferino, después de ser la criatura más excelente. No hay poder en él, sino en nosotros, debemos blanquearlo y esto es sencillo. Los alquimistas medievales dijeron, quema tus libros y blanquea el latón, se sabe que el latón es el cobre, y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana. Blanquear el latón significa blanquear nuestro propio diablo interior para libertarlo. Él es el Prometeo encadenado, un buitre le devora las entrañas incansablemente, es el buitre del deseo. Es un coloso, tiene potestad sobre la tierra, sobre los cielos y sobre los infiernos, pero lo tenemos en desgracia. Si lo blanqueamos se nos recompensará y con creces, mas ¿cómo blanquearlo? Eliminando el ego y creando en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser y sacrificándonos por la humanidad.